No questions about anything that's going on. Under orders from her lawyers, Harding refuses to talk about allegations made by her bodyguard that she helped plan the attack against Kerrigan. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy vamos a hacer un recuento de los escándalos de trampas más notorios en la historia del deporte. I kind of know that people do steroids. Well, you look at these people and you say, well, why do they look that way? Número 20. Mike Tyson. Was that just kind of a place where you just went and you kind of hit a wall? Or would you, if you had a chance to do it over again, would you do it over again? No, yeah, probably do the same thing, because he was really kicking my ass. Era un 28 de junio de 1997 y el campeón de pesos pesados, Evander Holyfield, se subió al ring con el número 1, Mike Tyson. El combate era muy esperado, ya que era la revancha de una pelea anterior que Holyfield ganó por nocaut técnico en el 11º round. En gran medida tuvo la ventaja pues controlaba a Tyson con golpes exactos y movimientos inteligentes. Tyson se sentía cada vez más frustrado hasta que le quitó un trozo de oreja de una mordida. Aquí es donde las cosas se ponen aún peores. Después de que los oficiales le dieran a Tyson una advertencia severa, volvió a hacerlo. El árbitro Mills Lane finalmente detuvo la locura y descalificó a Tyson, poniéndole fin a lo que muchos consideraron el combate más extraño en la historia del box. And you know what? You put your head like this, I did my head like this, so it's like you can see that I'm putting my ear, it's like I'm setting myself up. Número 19. Thierry Henry. A total confusion in the Irish defense. The protest won't count, the referee's made his decision. Había mucho en juego. Francia e Irlanda se enfrentaban en una eliminación mundial de clasificación para el mundial y el ganador obtendría el pase para el gran torneo de Sudáfrica. Entonces, el partido llegó a tiempo adicional con un empate en el marcador global. Es entonces cuando el francés Thierry Henry controló el balón no una, sino 2 veces con la mano, antes de pasárselo a William Gallas, que anota y gana el partido para Francia. Pasan al mundial e Irlanda es expulsada. Más tarde, Henry admitió haber tocado el balón con la mano e incluso declaró que la solución más justa hubiera sido repetir el partido. Pero esto ocurrió después de que la FIFA ya hubiera descartado la revancha. El daño ya estaba hecho y la reputación de Henry por los suelos. That's a handball, no question about it. Absolutely no question about it, and France have stolen the lead on aggregate. Número 18. Marion Jones. And people want to know, do you feel you could have achieved that without the drugs? 1000%, and that's what makes it very hard. Marion Jones, una célebre atleta de pista y campo, fue una superestrella de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, en los que ganó un total de 5 medallas, 3 de oro. Luego apareció el escándalo Balco, en el que los federales investigaron a Bay Area Laboratory Cooperative por suministrarle esteroides a los atletas. El fundador de la farmacéutica declaró para ABC que él personalmente le había suministrado esteroides a Jones y otras personas testificaron que los había estado tomando, incluidos periodistas y el ex esposo de Jones. Tras años de negarlo, finalmente admitió que sí había estado consumiendo sustancias para mejorar su rendimiento, incluso durante los triunfales Juegos Olímpicos de Sydney. El COI la despojó de sus medallas, le expulsaron del deporte e incluso la metieron en la cárcel durante 6 meses por mentir a los investigadores federales. You've gone from $80,000 a race. Yeah. I don't know what that is per inch, but it's a lot, right? And then suddenly you're in this tiny cell. You're a felon. Well. Número 17. Felipe Almonte. More history. Danny Almonte. For the first time in 54 years, we have a Little League World Series perfect game. How about it? En las series mundiales de las pequeñas ligas de 2001 se levantó una nueva estrella, Danny Almonte. Lanzaba a 110 kilómetros por hora, eliminó a 86% de los bateadores a los que se enfrentó e incluso tuvo un partido perfecto. Los periodistas lo calificaron de ser una sensación del béisbol, mientras que otros no estaban muy convencidos. Un equipo de Staten Island contrató a un investigador privado para que lo investigara y las autoridades empezaron a indagar en su pasado. Descubrieron que en realidad tenía 14 años, no 12, y por lo tanto era demasiado mayor para la liga. Fue absuelto de toda culpa ya que al parecer desconocía el engaño. La culpa recayó en su padre, Felipe, que fue expulsado de la liga infantil y acusado de falsificar un certificado de nacimiento. This guy's 50. He's got a mustache. Not according to birth certificate.
Número 16. El escándalo del afeitado de puntos del City College of New York. El básquetbol universitario estuvo a punto de arruinarse para siempre en 1951 gracias al infame escándalo de la CCNY. Para que entiendas mejor, el afeitado de puntos es cuando los jugadores se ponen de acuerdo con apostadores para manipular el resultado de un partido, generalmente por un soborno. Aunque este escándalo lleva el nombre de City College of New York, en realidad implicó a 7 escuelas estadounidenses. Todo estalló en 1951, cuando una investigación policial descubrió la trama y acusó a docenas de jugadores de trucar puntos. Muchos de los acusados fueron expulsados de por vida del deporte y algunos incluso fueron a la cárcel. También cambió el panorama del básquetbol universitario, dando lugar a normas más estrictas, más supervisión y un mayor impulso para mantener el juego limpio de corrupción. Número 15. Antonio Margarito. Margarito has not thrown since Shane landed that combination. Mosley has Margarito in trouble on the ropes. Este boxeador mexicano era conocido por su implacable presión y su brutal potencia de golpeo, casi sobrenatural, ¿o no? Margarito estaba preparado para luchar contra Shane Mosley por el título del peso welter de la AMB, pero el entrenador de Mosley se dio cuenta de que su contrincante tenía algún tipo de sustancia misteriosa en las vendas de las manos. Tras un estudio más detallado, se descubrió que era sulfato de calcio, que forma un material duro parecido al yeso cuando se combina con la humedad. Sí, básicamente estaba boxeando con yesos en las manos. Volvieron a ponerle las vendas y perdió el combate. E investigaciones posteriores desenterraron indicios similares en peleas anteriores, lo que llevó a algunos a concluir que había estado haciendo trampa desde el principio. There's another one. There's a big left hook. Why not stop it now? And there's the white towel from the corner, and Shane Mosley has annihilated Antonio Margarito. Número 14. Alemania Oriental en los Juegos Olímpicos de Verano de 1976. Elizabeth Vargas brings us this heartbreaking story. How could it happen? How could we not have known? Los Juegos Olímpicos de Montreal estuvieron dominados por Alemania Oriental, un hecho que sorprendió a todo el mundo y suscitó muchas críticas. El pequeño país acabó en segundo lugar en el medallero y dominó totalmente la natación femenina, en la que ganaron todas las pruebas excepto 2. Los más observadores de la época sospecharon de esto y la verdad salió a la luz. En los años previos a los Juegos Olímpicos, Alemania Oriental puso en marcha un programa gubernamental destinado a mejorar el rendimiento de sus atletas con esteroides y otras sustancias. Les inyectaban drogas a sus atletas y luego arrojaban las agujas sobrantes al río St. Lawrence. I was really shocked. I was shocked how detailed, how organized the whole system was working. It was unbelievable. Número 13. Ben Johnson. The urine sample of Ben Johnson was found to contain the metabolites of a banned substance, namely stanozolol. Siempre es una pena que los grandes logros se vean eclipsados por la polémica. Durante los Juegos Olímpicos de Verano de 1988, el velocista canadiense Ben Johnson ganó los 100 metros planos y batió su propio récord mundial con una asombrosa marca de 9.79 segundos. Fue uno de los momentos más emocionantes e inolvidables en la historia olímpica, y sí, estaba dopado. Pocos días después, su orina dio positivo para la sustancia prohibida estanozolol, y tanto su medalla de oro como su récord mundial fueron retirados. Para empeorar las cosas, también admitió haber utilizado esteroides para la carrera del primer récord mundial, por lo que este también fue anulado. Su imagen nunca se recuperó y fue sancionado de por vida tras dar positivo de nuevo en 1993. For Canadians, a classic where were you moment. Then, the positive drug test, the Dublin inquiry, the admission. Johnson cheated. Número 12. Rosy Ruiz. I could take a polygraph test, but I don't think that it would measure anything concrete. Era la 84ª edición del Maratón de Boston. Los corredores profesionales estaban dándolo todo en kilómetros de sudor y determinación cuando esta mujer salida de la nada, Rosy Ruiz, ganó la carrera. No solo eso, sino que estableció el récord del menor tiempo que haya hecho un corredor en el Maratón de Boston. Pero, espera. También estableció el tercer mejor tiempo femenino en cualquier maratón. Pues bien, la gente no tardó en darse cuenta de que no había sudado, sus piernas no estaban musculosas y nadie recordaba haberla visto durante la carrera. Resulta que se metió en el recorrido a unos 800 metros de la meta y engañó a todos haciéndoles creer que era una corredora magistral. Más bien una troll magistral. A, she didn't look like a runner. B,
She was wearing a very heavy top that was not covered in sweat. Número 11. Tim Donaghy. You expect us to believe that you did nothing to manipulate the outcome of an NBA game. Everybody's entitled to their opinion. Este árbitro de básquetbol trabajó en la NBA durante 13 temporadas, arbitrando más de 700 partidos, y arrojó todo por el retrete solo por dinero. Verás, Donaghy atrajo la atención del FBI, que empezó a investigar su carrera y vida personal. Lo que descubrieron fue espeluznante. Utilizaba información y conocimientos previos para apostar en los partidos, pero hay algo peor. Arbitró algunos de los partidos en los que apostó e hizo marcaciones falsas para dirigir el resultado del juego. Llevaba varios años haciéndolo, así que finalmente se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y transmitir información sobre apuestas a través del comercio interestatal. Fue condenado a 15 meses de prisión federal. In 23 of the 30 games that were competitive, Donaghy's calls favored the team that his partners had wagered on. That's 77%. Número 10. Bill Belichick. It was one of the biggest stories in sports. The New England Patriots caught videotaping a rival team's coaches as they sent signals to their players. Ampliamente considerado como uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol americano, la carrera de Bill Belichick estaba firmemente consolidada. Y luego un pequeño contratiempo, el Spygate. Durante la temporada 2007, Belichick y sus Patriotas de Nueva Inglaterra fueron sorprendidos grabando las señales defensivas de los equipos contrarios. Según las normas de la NFL, los equipos no podían utilizar equipos de video para registrar las señales de los entrenadores contrarios desde sus líneas laterales. Belichick fue multado con $500,000, la mayor multa que se le haya impuesto a un entrenador. Y los Pats fueron castigados perdiendo su selección de primera ronda en el draft de 2008. La controversia también despertó dudas sobre hasta qué punto el dominio del equipo durante los primeros años de la década del 2000 se debía a prácticas ilegales de grabación. And then shut it down, report the league, and then what it became, which is not anything that I would have wanted. Número 9. Luis Resto. College taking some heavy punishment here. I feel the fight should be stopped. A veces hacer trampa tiene consecuencias que van más allá del deporte. En 1983, el boxeador puertorriqueño Luis Resto venció al hasta entonces invicto Bill Collins Jr. por decisión unánime. Collins recibió una paliza brutal y al final del combate su cara estaba irreconocible. Tras la pelea, se descubrió que el entrenador de Resto le había quitado el acolchado a los guantes y le había empapado las vendas de las manos con yeso. Esto provocó golpes brutales e ilegales, y Collins sufrió un desgarro en el iris. Esta lesión le provocó visión borrosa de por vida, y murió menos de un año después en un accidente de auto. Muchos sospechan que se quitó la vida. Resto cumplió 2 años y medio en prisión por agresión y posesión criminal de arma. And he was crying and he said, I've been beat up bad. You don't realize how bad I've been beat up. He said, I'm blind, I can't see, and I think I'm going to die. Número 8. Los Astros de Houston. Should the Astros be stripped of their title? Yes, they should. The title is illegitimate. La temporada de béisbol del 2017 fue dominada por los Astros de Houston. Acabaron en primer lugar en la American League West con un fantástico récord de 106-61 y derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles para conseguir el primer título en la historia del club en las series mundiales. Fue una historia de superación genial y siguió siéndola hasta 2019, cuando The Atlantic descubrió todo. Resulta que los Astros habían estado registrando ilegalmente las señales que hacían los catchers rivales. Los jugadores veían esta transmisión en directo y le daban varias señales acústicas al bateador para indicarle el lanzamiento que venía, la más famosa de las cuales era patear un bote de basura. Finalmente, el equipo fue multado con la pena máxima de $5 millones y su entrenador AJ Hinch fue suspendido durante 1 año y finalmente despedido. Several players were interviewed by the league, but none would reveal the mastermind of this garbage can scheme. Número 7. Frederick Loers. El maratón masculino de los Juegos Olímpicos de Verano de 1904 es quizá la comedia de errores más divertida en la historia del deporte. Algunos atletas terminaron con polvo en la boca, los corredores tuvieron que esquivar trenes en marcha, uno estaba alucinando con el veneno para ratas que le dieron como estimulante y otro se echó una siesta tras desviarse del recorrido y comerse unas manzanas podridas. Luego está Frederick Loers, que cruzó la línea de meta después de 3 horas y 13 minutos, justo cuando estaba siendo felicitado
interpretado por Alice Roosevelt, la gente lo acusó de hacer trampa. Sí, se subió en un auto para llegar al final e incluso saludó a los espectadores al pasar. Inmediatamente admitió haber hecho trampa y esa es la historia del maratón masculino de los Juegos Olímpicos de Verano de 1904. Número 6. Diego Maradona. Menciónale la mano de Dios a cualquier aficionado al fútbol y verás cómo hace una mueca de dolor. Diego Maradona era un jugador de Argentina que se enfrentó a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 1986. A los 6 minutos de la segunda parte metió un gol y dejó a su equipo en ventaja 1-0. A pesar de ser una falta evidente, fue válido porque los árbitros no vieron que tocaba el balón. Argentina ganó el partido 2-1 y Maradona dijo que el controversial gol se había hecho con la mano de Dios. Más tarde admitió que había tocado el balón y afirmó que era una venganza por la victoria de Inglaterra sobre Argentina en la Guerra de las Malvinas. Número 5. Los Medias Blancas de Chicago de 1919. I love baseball ever since Arnold Rothstein fixed the World Series in 1919. El béisbol fue muy importante a principios del siglo XX, pero su integridad estuvo a punto de arruinarse tras la Serie Mundial de 1919. Los muy favorecidos Medias Blancas perdieron contra los Rojos de Cincinnati, lo que dio lugar a rumores de que los partidos habían sido manipulados. De hecho, varios jugadores habían conspirado con apostadores para perder partidos deliberadamente a cambio de sobornos. Muchos creen que el crimen organizado estaba detrás de todo, concretamente el capo judío de la mafia Arnold Rothstein. La Comisión Nacional de Béisbol se disolvió por vergüenza y 8 jugadores de los Medias Blancas fueron acusados de conspiración por fraude. Uno de ellos era el famoso Shoeless Joe Jackson, a quien luego se le prohibió jugar béisbol y se volvió inelegible para el Salón de la Fama. There are others, you know. There were 8 of us. It really mean a lot to them. Yeah. Anytime. They're all welcome here. Número 4. Esteroides en las grandes ligas. So what is wrong with Major League Baseball and the Players Association? They allowed steroids in the game. They endorsed it. They turned their, blind eye to it. Entre finales de los años 80 y principios de los 2000, era la era de los esteroides del béisbol, llamada así porque, es bastante obvio. Muchas estrellas de esa época han admitido haberse dopado, como Ken Caminiti, Alex Rodríguez y José Canseco. De hecho, este último escribió un libro titulado Just, en el que afirma que hasta el 80% de los jugadores de béisbol de las grandes ligas toman esteroides. Quizá el mayor símbolo de esa época sea la búsqueda del récord de 61 jonrones de 1998, en la que Mark McGwire y Sammy Sosa lucharon por romperlo. McGwire ganó y lo pulverizó con 70 jonrones, y sí, estaba totalmente dopado. They all did it, right? Mark McGwire, Sammy Sosa, they were all on the sauce. You could kind of look at the ones that did a certain way because they were square. Número 3. Los Paralímpicos Españoles. Me dijo que la selección española de baloncesto de discapacitados estaba jugando los campeonatos con jugadores que no tenían ningún tipo de discapacidad. Los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 se vieron empañados por la polémica, y esa reputación se extendió a los Juegos Paralímpicos. Uno de los deportes era el baloncesto DI, una prueba para atletas con discapacidad intelectual con un cociente intelectual inferior a 75. España destrozó la competencia como el único equipo invicto y venció a Rusia en la final por más de 20 puntos. La verdad salió a la luz cuando un reportero encubierto que jugaba con el equipo reveló que la mayoría de los atletas no eran discapacitados. Más tarde se confirmó que 10 de los 12 no eran discapacitados, que el Comité Paralímpico Español no realizó las pruebas de cociente intelectual necesarias y que lo habían hecho con la intención de ganar medallas y conseguir patrocinios. Tenían un contable, tenían un ingeniero. Ellos pensaban que incluso un periodista podía estar en el equipo sin ningún tipo de problemas. Número 2. Tonya Harding. Well, maybe we should take somebody out so we can make sure she gets on the team. I go, what the hell are you talking about? La patinadora artística estadounidense Tonya Harding se postuló para competir tanto en los campeonatos de patinaje artístico de Estados Unidos como en los Juegos Olímpicos de Invierno, el sueño de muchos atletas nacientes en todo el país.
Por desgracia, echó a perder su oportunidad. El 6 de enero de 1994, Nancy Kerrigan, rival de Harding, fue agredida por un hombre que la golpeó en la rodilla con un bat. Era Shane Stant, que había sido contratado por el esposo de Harding, Jeff Gillooly. La esperanza era que la lesión dejara fuera de combate a su rival para así mejorar las posibilidades de Harding en la competencia. Ella negó públicamente tener conocimiento del ataque, pero más tarde admitió haberlo encubierto y Gillooly insiste en que participó directamente en su planificación. I have had my hopes up for, the longest time now competing against Nancy and proving to everybody that I am as good as her and better. ¡Hey! Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Lance Armstrong. If you take me back to 1995, when it was completely and totally pervasive, I'd probably do it again. Pídele a cualquier persona en la calle que nombre un tramposo famoso y lo más probable es que mencione a este señor. El que un día fue el símbolo del ciclismo es ahora el símbolo del dopaje. Tras haber sido detenido en el 2012 y despojado de sus 7 títulos del Tour de Francia. Los rumores sobre sus trampas se remontan a finales de los años 90, pero él negó repetidamente las acusaciones. Aún así, la agencia antidopaje de Estados Unidos descubrió pruebas de un elaborado plan antidopaje dirigido por Armstrong y lo acusó de tomar múltiples sustancias a lo largo de su carrera. Fue expulsado del ciclismo y tuvo que pagar $5 millones en concepto de indemnización, sin costar el costo de su manchada reputación. We get it. It was a bad decision in an imperfect time, but it happened. ¿Recuerdas algún otro tramposo famoso? I made a mistake. I was wrong. I was wrong. Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.